Hay algo ocurriendo en este Mundial 2026 que el fútbol todavía no ha procesado del todo. No tiene que ver con quién va a ganar el torneo. No tiene que ver con Messi, con Mbappé, con Vinicius o con Lamine Yamal. Tiene que ver con Tim Payne. Y eso es precisamente lo extraño, porque Tim Payne no es una superestrella. No es uno de los mejores jugadores del mundo. No juega en uno de los gigantes de Europa. No llegó a este Mundial con la atención de los medios, ni con millones de personas esperando verlo jugar. De hecho, hace apenas unas semanas, gran parte del planeta ni siquiera sabía quién era. Y sin embargo, hoy es uno de los nombres más repetidos de todo el torneo. No por un gol espectacular, no por una actuación histórica, no por haber ganado nada, sino porque Internet decidió que debía importar. Y lo que ocurrió después fue tan absurdo como fascinante. Porque este mundial estaba diseñado para hablar de los grandes nombres, de las nuevas generaciones, de las futuras estrellas del fútbol mundial, de los jugadores llamados a dominar la próxima década. Ese era el relato. Y entonces apareció Tim Payne. Para entender por qué millones de personas comenzaron a seguir a un defensor neozelandés prácticamente desconocido, primero hay que entender cómo funciona Internet en 2026. Durante años, la fama fue algo relativamente predecible. Jugabas bien, ganabas títulos, aparecías en televisión y poco a poco construías una audiencia. Era un proceso lento, ordenado, lógico. Pero las redes sociales rompieron ese sistema. Ahora una persona puede convertirse en una celebridad mundial en cuestión de días. A veces por talento, a veces por carisma y a veces simplemente porque una comunidad decide hacerlo. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. Todo comenzó cuando un creador de contenido argentino lanzó una idea aparentemente ridícula: encontrar al jugador menos conocido del mundial y convertirlo en una estrella global. No al mejor, no al más prometedor, al más improbable. Y después de revisar plantillas, estadísticas, seguidores y perfiles, apareció un nombre: Tim Payne. Un futbolista experimentado de Nueva Zelanda que llevaba años desarrollando su carrera lejos de los focos internacionales. Un profesional respetado, pero completamente ajeno a la maquinaria mediática que rodea a las grandes figuras del fútbol. Parecía el candidato perfecto. Lo que nadie esperaba era la velocidad con la que la idea iba a explotar. Miles de personas comenzaron a seguirlo, después decenas de miles, luego cientos de miles, y finalmente millones. Los memes aparecieron primero, las publicaciones irónicas llegaron después. Las canciones no tardaron en sumarse. Las marcas empezaron a mencionar su nombre. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. Y de repente Tim Payne pasó de ser un jugador relativamente desconocido a convertirse en uno de los personajes más comentados del mundial. Lo verdaderamente interesante es que nada de esto fue planificado por una agencia de marketing. No existía una campaña millonaria detrás. No había un departamento de comunicación diseñando estrategias. Había algo mucho más poderoso: la participación colectiva de Internet. Millones de personas compartiendo una misma broma hasta convertirla en realidad. Y ahí es donde esta historia deja de ser una anécdota futbolística, porque el fenómeno Tim Payne no trata realmente sobre Tim Payne. Trata sobre nosotros, sobre cómo funcionan las comunidades digitales, sobre cómo las personas disfrutan sentirse parte de algo más grande, sobre la satisfacción de participar en una historia mientras todavía se está escribiendo. Cada nuevo seguidor era una forma de decir: yo también estuve aquí. Cada meme era una contribución. Cada comentario era una pieza más del fenómeno. Y cuanto más crecía, más irresistible se volvía. Porque Internet tiene una característica muy particular. Ama las historias improbables. Ama los personajes inesperados. Ama demostrar que todavía puede sorprender al mundo. Tim Payne representaba exactamente eso. Mientras los medios discutían quién sería el mejor jugador del torneo, millones de personas estaban construyendo una narrativa completamente diferente. La historia de un futbolista normal convertido accidentalmente en celebridad global. Y cuanto más intentaban explicarlo los periodistas, más grande se volvía. Porque los fenómenos virales tienen una regla curiosa: la atención genera más atención, la curiosidad genera más curiosidad, y el crecimiento se alimenta de sí mismo. Llegó un punto en el que ya no importaba si conocías a Tim Payne por el fútbol. Lo conocías porque todo el mundo estaba hablando de él. Y eso es exactamente lo que convierte esta historia en algo tan fascinante.
Durante décadas pensamos que la fama era una consecuencia, una recompensa, el resultado de una carrera extraordinaria. Pero Internet demostró que también puede ser una decisión colectiva, una construcción social, un acuerdo masivo entre millones de desconocidos. Y quizá esa sea la lección más importante de todo esto. Porque dentro de algunos años tal vez nadie recuerde cuántos partidos jugó Tim Payne en este mundial. Tal vez nadie recuerde sus estadísticas. Tal vez ni siquiera recuerden sus actuaciones. Pero sí recordarán que durante unas semanas ocurrió algo completamente inesperado. Internet eligió a un jugador cualquiera. Lo convirtió en protagonista y obligó al mundo entero a prestar atención. El Mundial 2026 llegó para coronar a una selección, pero accidentalmente también terminó demostrando algo mucho más grande, que en la era digital, la fama ya no pertenece exclusivamente a los mejores, pertenece a quienes consiguen capturar la imaginación colectiva. Y por alguna razón que todavía estamos intentando comprender, ese hombre fue Tim Payne. Y lo más curioso de toda esta historia es que Tim Payne nunca pidió nada de esto. No estaba intentando convertirse en una estrella viral. No estaba buscando millones de seguidores. No estaba ejecutando una estrategia de crecimiento personal. Simplemente estaba preparándose para jugar un mundial. Mientras Internet construía una narrativa gigantesca a su alrededor, él seguía haciendo lo mismo que había hecho durante años: entrenar, competir y representar a Nueva Zelanda. Quizás por eso el fenómeno funcionó tan bien. Porque en una época donde casi todo parece calculado, Tim Payne parecía auténtico. No era un personaje diseñado para las redes sociales. No era un influencer disfrazado de futbolista. Era exactamente lo contrario. Un profesional experimentado que de repente se encontró en el centro de una historia que jamás imaginó protagonizar. Y cuanto más genuina parecía su reacción, más conectaba la gente con él. Porque Internet suele cansarse rápidamente de las campañas artificiales. Las audiencias modernas detectan cuando algo está siendo forzado. Detectan cuando una marca intenta fabricar espontaneidad. Detectan cuando alguien intenta desesperadamente hacerse viral. Pero aquí no había nada de eso. La viralidad estaba ocurriendo de forma orgánica. Y eso la hacía todavía más poderosa. Lo interesante es que Tim Payne tampoco encajaba en el perfil clásico de héroe deportivo. No era una joven promesa. No era un talento generacional. No era una figura mediática. Era un futbolista con una carrera construida lejos de los focos principales del fútbol mundial. Durante años compitió en ligas que rara vez ocupan titulares internacionales. Su nombre era conocido entre aficionados especializados, entrenadores y seguidores del fútbol oceánico. Pero fuera de ese círculo, era prácticamente invisible. Y precisamente esa invisibilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Porque Internet ama descubrir cosas. Ama encontrar historias ocultas. Ama sentir que ha encontrado algo antes que el resto del mundo. Cuando millones de personas descubrieron a Tim Payne al mismo tiempo, sintieron que estaban participando en un descubrimiento colectivo, como si hubieran encontrado un personaje secreto dentro del videojuego más grande del planeta. Y entonces ocurrió algo fascinante. La historia dejó de pertenecerle a Tim Payne. Pasó a pertenecer a la comunidad. Cada persona comenzó a aportar algo. Un meme, una canción, una publicación, un video, un comentario, una teoría. Una broma, miles de pequeñas contribuciones que juntas construyeron algo enorme. Y esa es probablemente la parte más importante de todo el fenómeno. Porque las comunidades modernas ya no consumen historias, las construyen. Durante décadas, la relación entre los medios y las audiencias era relativamente simple. Los medios producían contenido, las audiencias lo consumían. El flujo iba en una sola dirección. Hoy funciona de manera completamente distinta. Las audiencias participan, intervienen, modifican la narrativa, la expanden y en algunos casos, como este, terminan creando la historia principal. Lo que comenzó como una simple ocurrencia terminó convirtiéndose en un experimento social involuntario.
Una demostración de cómo funciona la atención en la era digital. Porque cuando observas el fenómeno desde lejos, empiezas a darte cuenta de algo extraño. Tim Paine no se volvió famoso únicamente porque la gente hablara de él. Se volvió famoso porque la gente hablaba de la gente que hablaba de él. Y luego otras personas hablaban de esas personas. Y así sucesivamente. Una reacción en cadena. Un efecto dominó digital. Una bola de nieve construida con atención. Cada nuevo participante aumentaba el valor de participar. Cada nuevo seguidor validaba la decisión del siguiente. Y de repente millones de personas estaban observando exactamente el mismo fenómeno al mismo tiempo. Los sociólogos tienen diferentes nombres para este tipo de comportamientos. Comportamiento colectivo, prueba social, contagio cultural. Pero independientemente del término utilizado, el resultado siempre es similar. Las personas observan hacia dónde mira la multitud y luego miran en la misma dirección. No porque alguien las obligue, sino porque los seres humanos siempre han sentido curiosidad por aquello que atrae la atención de otros seres humanos. Tim Paine se convirtió en el centro de ese proceso, y eso produjo una situación casi surrealista. Porque mientras algunos aficionados seguían el mundial por los partidos, otros seguían el mundial para ver qué iba a pasar con Tim Paine. No importaba si marcaba un gol, no importaba si daba una asistencia, no importaba si Nueva Zelanda avanzaba o no. La historia ya había trascendido el rendimiento deportivo. Se había convertido en un fenómeno cultural. Y cuando una historia alcanza ese punto, deja de obedecer las reglas normales. Ya no depende exclusivamente de los resultados. Depende de la emoción colectiva. Depende de la conversación. Depende de la sensación compartida de estar viviendo algo único. Y quizás eso explique por qué millones de personas se sintieron atraídas por este movimiento. Porque en el fondo no estaban siguiendo únicamente a Tim Paine. Estaban siguiendo una idea. La idea de que Internet todavía puede sorprendernos. La idea de que la fama no siempre necesita una lógica tradicional. La idea de que una comunidad puede alterar la realidad simplemente coordinando su atención. Y eso resulta increíblemente poderoso. Porque si millones de personas pueden convertir a un futbolista desconocido en una celebridad mundial en cuestión de días, ¿qué otras cosas podrían hacer? Esa pregunta es mucho más grande que el fútbol. Mucho más grande que Tim Paine. Mucho más grande incluso que este mundial. Es una pregunta sobre el poder colectivo de las comunidades digitales, sobre la capacidad de Internet para construir narrativas paralelas, sobre la velocidad con la que puede modificar la percepción pública. Y quizás por eso este fenómeno resulta tan fascinante. Porque detrás de los memes, detrás de las canciones y detrás de las bromas, existe una realidad mucho más profunda. Estamos observando cómo funciona la atención humana en tiempo real. Estamos viendo cómo nace una celebridad digital. Estamos viendo cómo millones de desconocidos colaboran sin conocerse entre sí para crear una historia compartida. Y mientras todo esto ocurre, Tim Paine sigue siendo el mismo futbolista que era antes de que comenzara la locura. Solo que ahora el mundo entero conoce su nombre. Y tal vez esa sea la parte más extraordinaria de todas. Porque cuando termine el mundial, cuando desaparezcan los titulares, cuando las tendencias cambien y la conversación avance hacia otro lugar, quedará una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo logró un defensor neozelandés convertirse en uno de los personajes más importantes del torneo sin necesidad de ser la mayor estrella del fútbol? La respuesta es sencilla. No lo hizo él, lo hizo Internet. Porque hay otro detalle que hace esta historia todavía más interesante. Tim Paine no apareció de la nada. No era un futbolista amateur. No era un desconocido absoluto. Simplemente era invisible para la mayoría del planeta. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Durante más de una década construyó una carrera profesional lejos de los focos mediáticos que dominan el fútbol moderno. Mientras millones de aficionados discutían cada semana sobre la Premier League, la Liga o la Champions League, Paine seguía acumulando partidos, experiencia y convocatorias internacionales en silencio. Era el tipo de futbolista que los entrenadores valoran muchísimo más de lo que valoran los titulares. Confiable, disciplinado, experimentado,
El tipo de jugador que rara vez aparece en los resúmenes de YouTube, pero que siempre termina estando en la alineación. Y quizás eso explica por qué la historia resultó tan atractiva para tanta gente. Porque cuando Internet descubrió a Tim Paine, no encontró a una celebridad intentando llamar la atención. Encontró a un profesional común enfrentándose a una situación completamente extraordinaria. A medida que los seguidores aumentaban, también aumentaba el contraste. Mientras otros jugadores del Mundial llevaban años construyendo sus marcas personales, contratando equipos de comunicación y desarrollando estrategias digitales, Paine se despertaba cada mañana encontrando cientos de miles de seguidores nuevos sin entender completamente qué estaba ocurriendo. Según distintos reportes, pasó de tener alrededor de 4.700 seguidores a superar varios millones en cuestión de días, una velocidad de crecimiento que normalmente solo experimentan las mayores estrellas del entretenimiento global. Y aquí es donde la historia empieza a transformarse en algo mucho más grande que el propio fútbol. Porque lo que Valens Scarsini descubrió accidentalmente fue una especie de vacío narrativo que existía alrededor del Mundial. Todo el mundo estaba hablando de los mismos nombres: Messi, Mbappé, Vinicius, Yamal, Bellingham. Las conversaciones eran predecibles, los análisis eran previsibles. Las apuestas seguían los mismos patrones de siempre. Entonces apareció una pregunta extremadamente simple. ¿Y si en lugar de seguir a la mayor estrella seguimos al jugador menos conocido? Esa idea cambió todo, porque, de repente, millones de personas tenían una misión. No estaban simplemente consumiendo contenido. Estaban participando en una misión colectiva. Tenían un objetivo: encontrar a Tim Paine. Seguir a Tim Paine. Comentar las publicaciones de Tim Paine. Compartir memes sobre Tim Paine. Convertir a Tim Paine en una celebridad mundial. Y los seres humanos adoran las misiones compartidas. Adoran sentir que forman parte de algo. Adoran observar cómo una idea pequeña se convierte en un fenómeno enorme. Por eso el crecimiento fue tan explosivo. Cada nuevo seguidor no era solamente un número. Era una prueba de que la misión estaba funcionando. Era evidencia visible de que Internet estaba logrando algo. Y cuanto más grande se hacía el fenómeno, más irresistible resultaba participar. Porque nadie quiere llegar tarde a una historia que todo el mundo está observando. Es el mismo mecanismo psicológico que convierte canciones en éxitos mundiales, que convierte series en fenómenos culturales, que convierte tendencias absurdas en movimientos globales. La diferencia es que esta vez el protagonista era un defensor de Nueva Zelanda de 32 años que probablemente jamás imaginó convertirse en uno de los personajes más reconocibles de la previa mundialista. Y entonces, ocurrió algo todavía más extraño. La historia empezó a escapar del control de todos, del creador que la inició, de los aficionados que participaron, incluso del propio Tim Paine. Aparecieron canciones. Aparecieron comunidades enteras dedicadas al fenómeno. Aparecieron imitadores intentando repetir la fórmula con otros jugadores menos conocidos. Lo que comenzó como una idea aislada terminó inspirando campañas similares alrededor de otros futbolistas del Mundial, demostrando que la viralización ya se había convertido en un fenómeno cultural por sí mismo. Y cuando una idea empieza a reproducirse por sí sola, es cuando sabes que dejó de ser una simple tendencia. Se convirtió en un símbolo. Tim Paine ya no era solamente Tim Paine. Se había convertido en la representación perfecta de una nueva realidad. La fama ya no necesita décadas. Ya no necesita trofeos. Ya no necesita televisión. A veces solo necesita una historia lo suficientemente buena para que millones de personas quieran formar parte de ella. Y durante unas semanas de 2026, ninguna historia fue mejor que la de Tim Paine.